La victoria 34 por fin ha llegado para el deporte español en la Fórmula 1, aunque de la 33 nos tenemos que olvidar. El español Carlos Sainz le ha dado a España la victoria 34 en la Fórmula 1 con ese triunfo en el Gran Premio de Singapur en el día de ayer. Es la segunda victoria del piloto madrileño, segundo triunfo con Ferrari y está demostrando que está en su mejor estado de forma e incluso mejor que en el equipo McLaren donde brilló a un gran nivel. Pero ha cogido mucha confianza después del verano y Carlos Sainz, lo vamos a analizar aquí, está haciendo una temporada, un tramo de temporada sencillamente sobresaliente. La carrera, la verdad que no fue lo más emocionante al principio porque a Carlos Sainz le interesaba hacer una carrera lenta por estrategia y así fue, quitando la salida hubo un tramo de calma tensa en el ecuador de la carrera, pero al final tuvimos un desenlace bastante movido, con mucha emoción, con esos Mercedes atacando con neumáticos nuevos y tanto Carlos como Lando Norris defendiéndose y ayudándose mutuamente. Repasamos la clasificación del Mundial de Pilotos y de Constructores antes de nada, donde Verstappen, a pesar de tener un mal fin de semana, sigue siendo líder con mucha ventaja sobre el segundo piloto que es Checo Pérez. No puede ser campeón dentro de unos días Verstappen porque tiene ahora mismo 374 puntos, 223 Checo Pérez, 180 Lewis Hamilton, cuarto Fernando Alonso sin puntuar en el día de ayer, está Hamilton por delante ya, Carlos Sainz quinto 142 puntos y sexto Leclerc con 123 en el Mundial de Constructores, Red Bull 597 puntos, Mercedes 289 puntos, pero está cerquita ahí el equipo Ferrari con 265 puntos, Aston Martin no sumó ninguno y se queda con 217, McLaren se pone con 139 y Alpine con 81 con el abandono de Esteban Ocon. La carrera de Carlos Sainz en Singapur fue sencillamente perfecta, la pole la consiguió en condiciones normales al igual que en Monza y en la salida de Singapur conservó también la pole y Leclerc se puso segundo aprovechando esa ventaja que tenía con el neumático blando nuevo que puso para la salida a diferencia de sus rivales más directos. Los Ferrari empezaron a tirar en primera y segunda posición, pero Leclerc no se le veía con demasiado ritmo, con el neumático blando, no bajaba de la barrera del segundo, de las 8 décimas, en todo caso sabía que no podía atacar a Carlos Sainz en el día de ayer porque la estrategia era realmente diferente, una estrategia que se igualó todo con la salida del coche de seguridad que provocó Logan Sargent con ese toque con el muro. Paró Carlos Sainz, le vino bien la salida del coche de seguridad tanto por estrategia como por posición en pista porque salió cuando todavía podía pensar si entrar a boxes o no, lo hizo, puso el neumático duro, una única parada y Leclerc entró justamente después y perdió tiempo en el pit lane. Parecía que era una parada lenta del equipo Ferrari, pero era por el tráfico en la calle de boxes que tuvo que esperar el piloto monegasco y perdió alguna que otra posición. Se igualó todo con ese coche de seguridad y la carrera parecía que se iba a levantar un poquito porque era muy táctica, aunque con el safety car todos entraron prácticamente a la vez y esa estrategia se igualó bastante, sobre todo por arriba. Los Red Bull no pararon a boxes con el safety car porque al salir tan atrás pusieron el neumático duro para partir de inicio, tenían que hacer algo diferente y esa vuelta 20 era demasiado pronto para entrar a boxes. Era bastante llamativa esa imagen de casi todo el mundo adelantando a los coches más dominadores de la historia que no han tenido su fin de semana en el Gran Premio de Singapur. Después de 10 victorias consecutivas de Verstappen, de 15 de manera seguida del equipo Red Bull, ha sido Ferrari el que ha tomado el testigo de este monopolio del equipo austriaco y ha sido Carlos Sainz el primero en vencer esta temporada. Menos mal que pudimos escuchar un himno diferente, en este caso dos himnos diferentes porque era bastante monótono como estaba siendo el podio en esta temporada 2023. Carlos Sainz se ha revelado no solo ahora sino también en Monza. No sabemos lo que ha hecho
en las vacaciones, pero ha vuelto muy en forma. Yo diría que junto a Verstappen, quitando en el día de ayer, es el piloto más en forma de la parrilla y así lo está demostrando. El madrileño siempre hace unos tramos finales de temporada bastante mejores que los del inicio, y en Ferrari, después del cambio de reglamentación del año pasado, se ha adaptado ya muy bien a este coche que ya está empezando a controlar a las mil maravillas. Decía Carlos Sainz padre, le dice siempre a su hijo que tiene que mandar mensajes, pues lo del día de ayer fue una novela de varios capítulos lo que envió Carlos Sainz. En el capítulo 1 explica cómo se tiene que defender una pole en Singapur. En el capítulo 2 explica cómo tiene que hacer una carrera lenta manejando a su antojo a todos los demás, y en el último capítulo, como epílogo, como cierre, pues muestra cómo se tiene que defender contra dos pilotos que venían muy fuerte, y no es ni más ni menos que dándole DRS al coche que venía detrás, que era en este caso Lando Norris, algo que no es del todo muy habitual, pero que obviamente tiene sus riesgos. Es mejor mantener a más de un segundo al coche que tienes detrás, pero en este caso Carlos Sainz pensó que si tenía DRS Lando Norris se podía defender, y sí que lo hizo. Fue una decisión bastante correcta. Decía Marjane que era algo que había optado el propio Carlos Sainz y que no se lo había dicho el equipo. Él mismo comentaba por la radio que era a propósito y fue una estrategia sencillamente espectacular. Una jugada que también había hecho Fernando Alonso en años anteriores. Recuerda cuando se jugaba el Mundial en Abu Dhabi 2012, que mantenía a Vettel detrás en zona de DRS porque sabía que así podía defenderse de los que venían detrás. Tiene sus riesgos porque Norris no dejaba de estar a menos de un segundo, pero sabía que en Singapur es muy difícil adelantar y esa segunda victoria no se la iba a quitar nadie a Carlos Sainz. El piloto español está demostrando que merece quedarse en Ferrari, tiene contrato hasta el año 2024, pero como siga este nivel, creo que se tienen que empezar a plantear la renovación tanto por una parte como por otra. Está el proyecto de Audi volando sobre el cielo, sobre Carlos Sainz, sobre el padre y el hijo, que ya incluso lo habían desmentido, pero el rumor sigue ahí. Yo personalmente creo que la mejor opción es siempre quedarse en el equipo Ferrari, porque apostar por un proyecto nuevo prácticamente de cero tiene muchos riesgos, como así lo tuvo por ejemplo McLaren Honda en el año 2015. Así que le quedan un año de contrato a los dos pilotos de Ferrari, que yo creo que es una de las mejores duplas de la parrilla junto a la de Mercedes. Una escudería Mercedes que se la jugó en Singapur, lo tenía que hacer. Russell estaba segundo en el último tramo de carrera después de las varias paradas con el coche de seguridad, y él decía por radio que quería ganar la carrera y para eso no tenía otra opción que hacer algo diferente a lo que estaba realizando Carlos Sainz. Con el Virtual Safety Car provocado por Esteban Ocon, pararon ambos Mercedes, montaron un neumático medio nuevo, único equipo que tenía ese compuesto nuevo en el garaje, y empezaron a remontar hasta que llegaron primero Leclerc y después a Lando Norris. El monegasco no pudo poner mucha resistencia y sí lo hizo Lando Norris por esa ayuda con el DRS que hemos comentado que le daba Carlos Sainz. Pero en todo caso lo intentó Mercedes, se la tenían que jugar si querían ganar la carrera. El caso es que George Russell, fruto de la presión que había en esa batalla 4 por una victoria, hacía mucho tiempo en la Fórmula 1 que no luchaban 4 pilotos en las últimas vueltas por ganar un gran premio, pues cometió ese pequeño fallo Russell, se pasó de frenada, tocó el muro, los muros están cerca en Singapur, y el piloto británico se quedó sin puntos, y la imagen que daba Russell en el corralito de prensa después de la carrera pues demostraba la rabia que tenía por ese fallo que había cometido cuando tenía un podio, y entregó el podio a su compañero de equipo Lewis Hamilton, que supera así a Fernando Alonso, quien por cierto tuvo un día para olvidar.
No es el mejor día de Alonso en esta temporada, ni de Alonso ni del equipo Aston Martin. En la salida recuperó una posición, se puso después de Hamilton, pero rápidamente empezaron a alejarle de la zona de DRS, caía a los 2-3 segundos por vuelta. Parecía que era porque quería conservar el neumático con el que partía, pero rápidamente veíamos que no tenía nada de ritmo, hasta que empezaron los problemas. En la parada en boxes comete un error Fernando Alonso, se sale mínimamente de la línea de entrada al pit lane y sancionaron con 5 segundos. Si el reglamento lo pone, pues la sanción es justa, pero creo que el castigo es demasiado excesivo para lo que realmente cometió, que fue simplemente salirse de esa entrada al pit lane, que es una de las más complicadas de todo el mundial. Lo habían hecho también algún que otro piloto previamente, pero no lo habían sancionado. En todo caso, se suele sancionar con esos 5 segundos, pero realmente creo que es bastante más grave esa sanción de lo que fue la infracción. Pero eso no es todo, sino que después cumplió la sanción con una segunda parada que hizo en boxes y tardó su equipo casi 20 segundos en cambiar los neumáticos. Tuvieron un fallo y además de esos 20 segundos hay que sumarle los 5 que tenía de sanción. Casi 26 segundos de parada en boxes que le bajaron muchos puestos en la clasificación. Pero es que eso tampoco es todo, sino que Alonso tuvo una salida de pista y ahí sí que se colocó en la última posición para cerrar una carrera realmente mala, tanto del equipo Aston Martin como de Alonso en sensaciones, porque decía que era un coche inconducible. Ahora viene Japón y la verdad que no es tampoco el circuito más favorable en principio para Aston Martin. Tenían marcado Singapur como un trazado a priori más favorable por esas curvas lentas y medias, y todo lo contrario es lo que viene ahora tanto en Japón como en Qatar. Así que lo peor de Aston Martin no es la carrera de ayer, donde solo salió un piloto a pista por el accidente de Stroll, sino que son esas sensaciones, y McLaren está cerquita. Se acerca McLaren en el Mundial de Pilotos, también más que nada en el Mundial de Constructores, con Lando Norris y Piastri, que puntuaron los dos, y como siga Aston Martin puede perder esa tercera plaza, esa cuarta plaza que tiene ahora mismo en el Mundial de Equipos. Este Gran Premio de Singapur por parte de Alonso me recordó un poco al de Australia el año pasado, en 2022, con el Alpine, un circuito que iba a ser favorable, pero que todo se torció desde un principio. En ese caso que estoy comentando del año pasado, estaba Alonso luchando por la pole, tuvo un accidente y al final quedó el último el domingo. En este caso se clasificó séptimo, les decía que era lo máximo que podía sacar o un poco más, y también ha quedado último en la carrera, así que borrón y cuenta nueva, pero las sensaciones en Aston Martin son un poco preocupantes. ¿Y por qué este bajón de rendimiento a diferencia de a inicios de año? Pues simplemente porque los demás han mejorado mucho y Aston Martin se ha quedado un poco estancado en cuanto a evoluciones. No tenían muchas mejoras para este circuito, donde parecía que sí las iban a introducir. McLaren, por ejemplo, en cada carrera sorprendentemente está evolucionando su coche. Lando Norris, único con mejora, segundo puesto, también lo habían hecho en grandes premios anteriores. Ferrari ha pasado de hacer un mal gran premio en Holanda a 2 poles consecutivas y una victoria. Mercedes también está pues sumando muchos más puntos que a inicios de temporada, y es simplemente el motivo del bajón de rendimiento de Aston Martin, que se ha quedado bastante estancado. Singapur nos ha dejado claro que nadie es invencible y el equipo Red Bull entregó la cuchara por primera vez en esta temporada. Decíamos durante todo el año que algún día tenían que fallar, que era prácticamente imposible que ganase en todas las carreras, y en este caso pues ha sido Sainz el que ha aprovechado este pequeño bajón de Red Bull, que no ha sido por algo extradeportivo, sino que fue por puro rendimiento, tanto el sábado como el domingo. En este caso Verstappen sí pudo remontar en carrera hasta el quinto puesto. Pérez
puntuó, pero tuvo también un día algo movido. Tocó a Tsunoda en la salida, se quedó fuera de carrera el japonés. Después también tocó a Alex Albon, le sancionaron con unos 5 segundos, la misma sanción que Alonso, por cierto. Ya sabemos lo que cuesta dejar a un piloto fuera de puntos, 5 segundos. Hamilton en Monza con Piastri, Pérez en Singapur con Albon. Es simplemente inexplicable que tenga tan solo 5 segundos de sanción. También se saltó Hamilton una de las curvas, no hubo sanción, así que la FIA en el día de ayer también se lució. Pero en todo caso, Red Bull en tan solo unos días volverá a ganar seguro en el Gran Premio de Japón, donde ya no puede ser campeón Verstappen, tampoco lo va a ser en el sprint de Qatar. Veremos los puntos que suman tanto Checo como Hamilton y Alonso, pero en todo caso, si no es dentro de 2 semanas, será dentro de 4, donde Verstappen sea campeón del mundo por tercera vez en la Fórmula 1. Y la carrera en Marina Bay también nos dejó el gran nivel de Liam Lawson. Primeros puntos para el neozelandés en la Fórmula 1, que está demostrando que tiene que ser piloto titular la temporada que viene. En cambio, parece que Alfa Tauri decide por Tsunoda y Ricciardo para el año 2024. En principio, Lawson se queda sin sitio, pero el asiento de Logan Sargent en el Williams todavía no está confirmado. Ojalá que este chaval se quede en Fórmula 1 el año que viene, porque lo que está haciendo es para que le den una oportunidad como piloto titular, e incluso no sería una mala opción para que sea compañero de Fernando Alonso en Aston Martin. Pues hasta aquí el análisis de este Gran Premio de Singapur, que nos deja la segunda victoria de Carlos Sainz en la Fórmula 1. Le entregó el dominio el equipo Red Bull, Alonso día para olvidar, lucha por la victoria, un final emocionante. Ojalá que sea también así la carrera en el Gran Premio de Japón dentro de tan solo unos días. Esta misma semana, segunda carrera consecutiva, hay que madrugar para ver el Gran Premio de Japón en uno de los circuitos más históricos de la Fórmula 1, como es Suzuka.